Hoy ya es Halloween y por eso te tengo preparada una recopilación de lo más perturbadora con los personajes de DC Comics que más pesadillas pueden causar tanto a niños como a no tan niños. Empecemos. Número 10. Deathman. Este puede ser el que menos inquietud te cause de la lista, por eso lo coloqué en el puesto número 10, pero igualmente sus orígenes e historias son inquietantes. Antes de convertirse en el miembro de la Liga de la Justicia Oscura, él era Boston Brand, un trapecista que trabajaba en el circo haciendo números tan mortales que el público le empezó a llamar Deathman por pensar que en algunos de sus números fallecería de lo arriesgados que eran, y no estaban equivocados. Su fatídico día lo inició como uno completamente normal. Estaba listo para realizar su número hasta que de repente una bala le impactó en el pecho. El cuerpo de Boston cae al suelo totalmente inerte, mientras que su alma ascendía desprendiéndose completamente de su cuerpo. Él había fallecido, y para poder descubrir su asesino y tomar justicia, Ramakrishna llevó su espíritu ante ella para ofrecerle un trato. Lo dejaría estar en el mundo de los vivos hasta que descubriera a su asesino y el motivo de su muerte, mientras le servía como conexión a la Tierra. Boston aceptó y así fue como se convirtió en el tétrico personaje y superhéroe Deathman. Nadie, salvo los seres sobrenaturales o mágicos, pueden verlo. Y lo peor es que su principal poder es la posesión. Puede meterse en cualquier tipo de cuerpo y poseerlo durante el tiempo que le plazca. Menos mal que es un ser bueno. Número 9. Birthday Boy. Ahora sí empezamos de lleno con los criminales. Nos ubicamos en Batman Tierra 1. Un asesino en serie anda suelto y no saben dónde se esconde. Lo peor es su comportamiento y apariencia tan inquietantes. Es alto y corpulento de manera sobrenatural. Viste una camiseta a rayas marrones y verdes. Su cabeza va siempre tapada con una bolsa desgastada y sus ojos son amarillos y como los de un verdadero psicópata. Sus víctimas favoritas son las niñas pequeñas. Una vez las mata, deja sus cuerpos amontonarse en el sótano y siempre sigue el mismo modus operandi. Secuestra a su víctima, la deja atada en un cuarto muy colorido e infantil y cuando se dispone a matarla entra a la habitación con un pastel y un cuchillo para acto seguido decir pide un deseo Amanda. No se sabe mucho de su pasado, tan solo que está obsesionado con la celebración de cumpleaños y que a todas sus víctimas las llama Amanda. Número 8. Doll Maker. Su nombre real es Barton Mathis y además adulto desarrolló una gran afición por hacer experimentos con la carne y sangre humanas, tanto así que una de sus mayores obras fue extirparle la piel de la cara al Joker para luego colocársela a Duela Dent. Este trastorno en realidad lo lleva desarrollando desde bien pequeño cuando su padre lo llevaba junto a su mejor amigo a cazar personas para luego comérselas. Luego su padre sería asesinado por un joven e inexperto James Gordon y sería a partir de ahí donde su vida iría de capa caída. Tras varios años volvería completamente renovado habiéndose cosido la carne de su difunto padre en la cara y volvería haciéndose llamar Dollmaker para llevar a cabo su plan principal, que sería acabar con James Gordon por haber asesinado a su padre. Número 7. Necron. Desde los inicios del universo existe un tipo de avatar de la oscuridad y de la muerte llamado Necron. Exactamente se encarga de liderar un pequeño sector que se encuentra rodeado entre el purgatorio, el infierno y el limbo. Allí también van a parar todas las almas que están a la espera de ser juzgadas y él se alimenta de todas ellas. Es por eso que siempre quiere más y más para hacerse cada vez más poderoso. En una ocasión, Corona, uno de los guardianes que fue desterrado, llegó hasta su universo provocando que Necron lo utilizara como paso hasta el universo de los vivos. El problema es que ese paso que se había creado entre su universo muerto y el de los vivos no era lo suficientemente grande como para que pasara a él, y es por eso que no se da por vencido e intenta pasar de todos modos, volviendo a utilizar a Corona. Su objetivo era alimentarse de todas aquellas almas vivas para volverse el más poderoso, pero afortunadamente fue vencido por Hal Jordan y devuelto a su universo de los muertos. Número 6. Pink Flamingo.
Eduardo era un hombre de familia normal que luchaba contra las injusticias de la mafia hasta un fatídico día. Y es que la mafia lo secuestró y como venganza por ir tras ellos le realizó una lobotomía que lo convertiría en un terrible asesino. Después de salir de ahí, sus primeras víctimas serían su propia familia, a los que asesinaría a sangre fría. Después se iría cobrando cada vez más vidas hasta acabar llamando la atención de Batman. Pese a su peculiar aspecto colorido y rosado, se esconde algo aún más perturbador. Y es que después de cobrarse la vida de sus víctimas, tiene una inquietante afición por comerse el rostro de dichas personas ya muertas. Número 5. Corte de los búhos. En los más puros inicios de Gotham, un terrible cuento fantasioso recorría cada casa y cada rincón. Se hablaba de los búhos y de las garras, unos seres de los que no debías hablar ni entrometerte en sus planes si no querías salir muerto. Se dice que controlaban la ciudad y a cualquier persona que ellos quisieran, pues su poder era tal que ni las personas sabían de su existencia o paradero. Esta era una historia que desde bien pequeño a Bruce le habían contado. Pese a que investigó sobre ellos, tenía la firme creencia de que tan solo era un cuento de brujas, hasta que el cuento se hizo realidad. Los búhos son famosos por ser un clan de multimillonarios que tapa sus rostros con caretas de este peculiar animal y los cuales deciden quién muere y quién vive en Gotham City. Cuando deciden que alguien muera, las garras se encargan de capturarlo y herirlo para posteriormente dejarlo encerrado en un laberinto del cual nunca podrán escapar. Cada día es una tortura y además van siendo lentamente intoxicados por el agua de una fuente. La habitación es un lugar sin salida y encima hay una en la que refleja día a día tu deterioro hasta que acabas muriendo. Y no solo eso, también ves las fotos del deterioro de otras personas que en el pasado también fueron encerradas y acabaron muriendo de pura locura y tortura. Número 4. Profesor Pig. El pasado de este inquietante villano es bastante incierto, tan solo se sabe que su nombre real era Laszlo Valentin y que trabajaba para el grupo de Spiral como científico. Un día, por motivos desconocidos, se cansó de trabajar junto a Spiral y dimitió. Pero estos, que no aceptaban su marchada, lo secuestraron y lo acabaron utilizando como sujeto de pruebas de la propia droga que él mismo había creado. Esto le causó muchos efectos secundarios, provocando que su mente se desequilibrase hasta el punto de construir su identidad como profesor Pig. Se obsesionó con crear a la humanidad perfecta y es por eso que empezó a secuestrar cada vez más personas para hacerles terribles experimentos físicos y mentales hasta transformarlos en unos muñecotrónicos que estaban completamente a su merced. Número 3. King Robin. En un rincón del multiverso oscuro existe un Bruce Wayne de lo más aterrador. Desde bien pequeño empezó a desarrollar una actitud agresiva y psicópata. Encontró su gusto por torturar animales y pronto también descubriría que le gustaba hacerlo en personas. Lo peor es que de cara al mundo se hacía pasar por un niño bueno y el único que sabía toda la verdad era Alfred. Un día Martha y Thomas se lo llevaron al teatro. Al salir fueron atacados por un asaltante y a diferencia de las otras versiones, Bruce mató al criminal para acto seguido robarle la pistola y matar con ella a sus padres. Cuando llegó la policía fingió el lloro para no ser incriminado. Con el paso de los días, Alfred descubrió que en realidad Bruce había sido el asesino, por lo que fue a comunicárselo a James Gordon, pero antes de que éste pudiera hacer nada, sería también asesinado por Bruce atravesando su cuello con una ballesta. Momentos después acabaría igual con Alfred reventando su cabeza. Ese sería el inicio del exterminio de su planeta, pues con la fortuna de sus padres crearía armas de todo tipo para ir asesinando a varios héroes de esa oscura tierra. Número 2. Mr. Bloom. Su aspecto es muy tenebroso, es un ser larguirucho y sin rostro bastante parecido al temido Slenderman, con la única diferencia de que sus garras son más afiladas y lleva una flor en la cara. Su forma de actuar es igual de tenebrosa, y es que es capaz de matar a cualquier persona tan solo alargando uno de sus dedos, pues se extienden igual que raíces y son capaces de cortar y atravesar la carne al instante. Su pasado es todo un misterio, pero sabemos que lo que más desea es destruir por completo Gotham para que vuelva a renacer. Por si fuera poco, es capaz de fabricar un tipo de semillas que en cuanto alguien entra en contacto con ellas, lo transforma en un ser igual que Mr. Bloom, teniendo la capacidad de multiplicarse y sembrar aún más terror por las calles de Gotham. Número 1. Upside Down Man.
El indiscutible rey de la oscuridad es quien se encuentra en el top 1 del ser más terrorífico de DC. Al igual que Mr. Bloom, su apariencia es completamente horrorosa. Lo que más destaca es su macabra sonrisa ensangrentada con dientes afilados. No tiene nariz, ni ojos, ni cejas, tan solo un cuerpo pálido que siempre está colgado del techo y te vigila allá donde vayas. Afortunadamente aún está en la dimensión oscura y no ha atacado el mundo de los humanos, porque si así fuera lo arrasaría en un solo momento. Todos los seres mágicos unidos fueron incapaces de vencerlo y ni siquiera herirlo, hasta la mismísima Zatanna la derrotó de una manera horrenda. Es un ser ultrapoderoso prácticamente imposible de derrotar, con el que además tendrás pesadillas. Hasta aquí la recopilación de los más perturbadores. Ahora quiero que me cuentes cuál de ellos es el que más miedo te causaría encontrarlo esta noche en el armario de tu habitación. Ya sabes, déjamelo saber en los comentarios, suscríbete si aún no lo estás y nos vemos en la próxima.